Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqawalejlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis noqaypata suti Maggie. Kay p'unchaypi aparimusaykichis kay takiy runa Sixto Palavecino nisqata. Pay kay videopi willawasun imaynatachus kay runa siminchis mirachirqa tukuy ruwasqanta nimunqa kay videopi. Imarayku kay runa masintis Daniel Rojas nisqa tapurenqa payta imaynatachus qallarirqa, imaraykuchus pay rimarin kay runa siminchista tukuy chayta tapurenqa, chayman hinataq noqanchis uyarispa yachasun imaynatachus kawsakurqa pay kay Sixto Palavecino kay runa siminchispi. Chantapis kay video qhawarisun kay qillqisqa Agroecología Libertad 94-93 nisqa mañarimun kay videota qhawarikunanchispa. Payraykus qhawarisun chantapis astawus riqsisun kay kawsayninta kay takiy runa Sixto Palavecino nisqamanta. Payqa kay Argentina suyumanta. Chayraykus mañariman runa masinchista kay Argentina suyumanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta, chayman hina ñawiritawan pichus tinkunqa kay videowan yachanqa maymantachus kay takiy runa. Kunan rimarisaq Castilla qallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Sixto Palavecino. Es un artista argentina. A él le van a hacer una entrevista. El entrevistador es Daniel Rojas, si no me equivoco. Sí, Daniel Rojas. Le va a preguntar un poco, no todo, porque en un vídeo de 16 minutos no se puede saber toda su vida, pero por lo menos algo nos vamos a enterar de Sixto Palavecino, a lo mejor de cómo inició, de por qué habla quechua, todo eso vamos a aprender viendo este vídeo. Y este vídeo vamos a ver gracias al suscriptor Agroecología Libertad 94-93. También decirles a los hermanos argentinos que comenten todo lo que sepan de este gran artista. Es un referente para Argentina y también para aquellos hermanos quechohablantes o países quechohablantes, ¿no? Bueno, escucharemos qué nos dice y según a eso lo que yo piense, lo que yo sienta, pues comentaré y ustedes también. Porque ustedes también reaccionan, no solamente yo. Todos pensamos diferentes, pero según lo que ustedes van comentando, yo también voy respondiendo, ¿no? Así es que empecemos a ver. Una llaqtamasis uyarina, qawarina imanispachus, kay runa masinchis, kay runa siminchispis rimarimunqa. Uyarina. Consideramos el pionero en esto, uno de los que ha cultivado todo acerca del quichua, por eso será también que se lo ha considerado como ilustre, ciudadano ilustre él. Lengua del desquite, dice, ¿no? Para mí, don Sixto es ese tipo de hombre iluminado que fue llevando todo eso tan resistido, porque aún ahora es resistido. Mis mayores hablaban solamente quichua, es decir, ellos sabían hablar en castellano, todos, pero el habla diaria en el hogar era quichua, puramente quichua. Solamente nosotros somos quichua hablantes, no escribimos en la lengua quichua, no sabemos cómo se escribe, no entendemos eso. Pero de hablar, hablamos ese idioma desde muy bien chicos. Y hasta ahora, como ustedes deben notar, la gente que han conversado aquí, han entrevistado, son hablantes, ¿no? Hablantes quichua. Sí, se sigue el idioma quichua. Santiago tiene más de... ¿Yo qué puedo decir? En muchos países
Si no estoy mal, son 7 países que hablan quechua. Antiguamente en el Tahuantinsuyo se hablaba quechua y otros idiomas. Como conquistaron los incas el Tahuantinsuyo, como se puede decir, se ha expandido el quechua. Y después de la colonización, aún más se ha expandido porque había gente que, por no ser ejecutado, emigraron, ¿no?, a muchos lugares de Sudamérica. Y con ellos, como todos los que emigramos, llevamos nuestro idioma materna, nuestra canción, nuestra vestimenta, todo, la gastronomía, todo eso se va llevando. Pero con el transcurso del tiempo, como no se practica, el idioma se va mezclando, como en este caso se ha mezclado con el español. Y muchas de las palabras españolas provienen también del quechua. Y lo que yo digo, que hay muchas personas pioneras que han seguido cultivando su idioma contra viento y marea, se puede decir, como Sixto Palavecino. Eso es lo que puedo comentar. No ganini llaqtamasis qankuna qhawarinkichis imaynatachus país ni zuna llawarayupi rimakuq kay runasiminchis kay quechuanchis ni no ganini imaynatachus kay aviayala nisqapi incas rimariq kanku kay runasiminchista. Chay imagina paykuna hasta un hatunyachinku. Chayrayku sutikun Tahuantinsuyo. Chaypi rimakuq kay Quechua nisqata. Chaymanhinataq waq runas hamurqanku kay España suyumanta rirqanku llaqtanchisman, suyunchisman, maypichus paykuna kay Castilla qalluwan chaqrumurqanku niyman kay runasiminchista. Imarayku noqanchis mana rimaqtinchis kay runasiminchis qunqanchis. Chaymahina qunqaspaqa waq runasimita yachaqanchis. Chaywan hinataq chaqrunchis. Chayraykush wakinkuna mana ch'uytatachu rimarinku kay runasiminchista chaqrusqata. Mana ninchismanchu, mana yachanchu nispa, mana. Noqa imaynatachus kay canalpi qallarirqani, yuyarikuni chaqruq kani Castilla qalluwan. Chaymahina uyarikuq kani videos qhawaspa yuyariq kani imaynatachus nikuq. Chaymahina uchikitaman uchika hasta un rimarini kay runasiminchista. Y kunan uyarinallapuniya imananqankuchu, chantapis qankuna mañariykichisman qhawarinaykichista kay canal chay chika videos karisan qankunapaq uyarikunaykichispaq qhawarikunaykichispa. Chay imagina mañamuychis imata kay runatachus qhawarikuy uyarikuy munankichis. Noqa apamunaypaq, chanta hasta uyarikusun. Gente, como siempre pedirles que vayan viendo las reacciones que hay aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes. Así también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir conociendo la música en diferentes géneros, ¿no? Seguiremos escuchando. 400 años de convivencia de un idioma prehispánico y el castellano llegado en el siglo XIV, XV al Nuevo Mundo. Doña Reina Bravo. Tejedora, ¿no? Aguadora, como se puede decir. Ipa también se puede decir en quechua. Más saludate, más feliz, mañana llega. Hola. ¿Qué tal, Corinti? Sí, acá hay todo el departamento de Salavina, que es grande. Se han escuchado, hay mezcla de quechua y castellano. Maimanta Purinki. Después, eso se dice Maimanta Hamusanki. Imanispa Hamusanki, Imanispa Purisanki. Se preguntaría de varias formas, pero ustedes comenten si entienden o no. Las frases que han dicho en castellano pueden comentar y traducirlo también. De esa forma aprendemos
porque ya les he dicho que hay variantes y al mismo tiempo hay palabras que decimos en castellano porque mezclamos. Pero en otros países a lo mejor hay una traducción de la palabra que nosotros estamos diciendo en español y lo dicen en quechua. Lo importante es descubrir, empatizar, compartir y así vamos a ir descubriendo el origen del idioma quechua y hacerlo puro, ¿no? Curioso, todo hablando quichua, ¿no? Y otros departamentos más, Avellaneda, Atamichi, lo mismo. Como decimos siempre que los 27 departamentos de Santiago del Estero, 14 son de habla quichua. A pesar de todo lo extranjerizante de todo lo que nos rodea y de la aculturación sufrida, nosotros los santiagueños hemos hecho una defensa muy fuerte que nos viene de esa forma de hablar y de pensar que es el quichua heredado desde el antiguo Tahuantinsuyo. Tenemos la herencia de ellos, ¿no? Ahora casi se ha perdido el quichua, pero todos entendemos, los chicos también entienden hablar quichua, pero hay algunos que no hablan, pero ya se iba perdiendo el quichua precisamente. Y es don Cristo quien ha hecho todo para que esta lengua no se pierda. Mana, Kaillatian, Ujulatian, dice, solamente hay esto, es uno solo, dice, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, pero es diferente lo que habla. Del todo, y huequepe, nunca pasas canta. Huequeca y más tipo, taco huequempe. Echa, mana, yo sí, pues ni parate. Mana, cha. Y que hay una, yo sí. Ya, yo sí, pero no, como supo nada, y más tipo, no cachían de genial, ya ves esta. Un español jujeño no es un español santiagueño, pero nos podemos comunicar. Es la lengua estándar la que nos va a unir, pero los idiomas regionales son los que nos van a dar a nosotros la personalidad de la región. Y nosotros tenemos la lengua ya moldada para los dos lados. Cuando nos encontramos así con un quichuista como él, tenemos un gusto de hablar en quichua. Parece que es la lengua nuestra. Sí, pero si es nuestra. También en castellano, ¿no? Como de costumbre. Ya. El castellano proviene del latín. La mente de un bicultural, de una persona que es capaz de vivir entre una y otra cultura, entre la cultura invasora y la cultura propia. Lo ha dicho bien claro, cultura invasora y nuestra propia. Uyarinkichi no ganchispa zuna siminchis, waj zuna simita hamorga, chaytatah yachagarganchis no ganchis, ¿sí? Kunan kaisik tu takirenga, imatach takirenga uyarina, ¿eh? Digo, Don Sixto va a cantar y va a tocar y escuchemos a ver qué es lo que nos interpreta. Les está traduciendo la canción, ¿eh? Sus tiempos tapurerani, Virgen mamá y cacuyati, yamcana y pastarerani. Qué hermoso, ¿eh? Sumachtakiri zuna siminchispi, ¿eh? Uyarisankichis. Angisman caracarita, shamcanis madrugadaspi, chirimanta chacasaspi, guasismanta josispaca, regalías catucucu, aguanta punais mi tía, ni mala ya tapa mucho. Yo en la escuela entré también a mis 9, casi 10 años, una escuelita que teníamos por allá, la escuela Rancho. Y ahí el maestro cuando me preguntaba, me hablaba algo, yo me paraba y le contaba en quichua. En quichua, para mí era normal, totalmente. Yo no estaba con vergüenza, con recelo ni nada. El quichua en una época
ha sido totalmente proscrito. Normalmente en esta época la mayoría de la gente se avergüenza de hablar quechua o cualquier otro idioma materno. Todos los idiomas, aquellos que, entre comillas, intelectuales les llaman dialectos, para mí son idiomas, no dialectos. En cambio, el castellano proviene de otro idioma que es el latín. Para mí eso sí sería dialecto, no sé si me entiende. Pero yo no voy a discutir eso. Lo que sí puedo decir es que no debemos tener vergüenza de hablar nuestras lenguas maternas, ya sea quechua, aymara, guaraní, toba, mapuche y tantos otros idiomas maternos que existen en Bolivia como en Argentina y en otros países de Sudamérica. Van desapareciendo, ¿por qué? Justamente por la vergüenza, por no hablar, por no seguir transmitiendo este idioma. Tampoco es obligatorio. Todas las personas, si desean, pueden aprender a hablar. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro idioma podemos hablar lo que sabemos, lo que realmente queremos hacer, sin que nadie se interponga, como otras personas que hablan otro idioma como el castellano, el inglés, tienen sus pensamientos propios. El quechua también tiene su sabiduría propia. Eso es importante. No ganini llaqtamashis qankuna penqakunaykichis tiyan rimariyta imarayku chayraykun nin kay Sixto Palavecino nin mana noqa penqakurqanichu noqa huchaymanta rimariq kani nin noqanchispi hinallatataq rimarinanchis tiyan. Kay pachapiqa mana rimarisunchis chayqa tukuy ima suyunchispi imaynatachus llawarayllunchis nisunman yachayninchis, mikhuyninchis, tukuy ima hampi, tukuy ima chinkanman. Chay mana kusachu. Chantapis kay pachapi wakin runas astawan yachayniyuq paykuna ninku kay runa siminchista dialecto nispa. Noqa niyman mana dialectochu noqanchispata qallu, runa simi, runamanta lluqsin. Kay Castilla qalluwaq runa simimanta hamun, latín nisqamanta. Chayma kanman dialecto noqapaq. Mana maqanakusunchu chayraykus. Noqa niyman wayqanakuyman kay yachayniwan qankunawan imarayku. Mana penqakunaykichispaq. Astawan ñawpaqman apanapaq. Imarayku kay rimayninchis yachayniyuq. Noqanchiskamaqa rimarikusunman. Waq runapis hamunman waq suyumanta ichapis wañuchiway munasunman noqanchis runa siminchispi nisunman imatachus ruwasunman kawsananchispaq. Chaypaqa ancha sumaq runa siminchis rimarina. Kunan qankunata mañariykichisman ima suyumantachus qhawarimusawankichis nimuychis sutinta chantapis imatachus qankuna t'ukunkichis kay videomanta chantapis qhawariychis videos qallarikusqanman hasta tukukunan. Chayman hina qankuna yanapawankichis. Kunan qhawarinallapuña. Gente, como siempre, les pido que vayan viendo los vídeos de principio a fin, den me gusta, compartan, comenten y al mismo tiempo comenten de qué parte de este mundo me están viendo. Seguiremos viendo. Ha sido prohibida, ¿no es cierto?, como una forma de aculturar, se llamaban ellos así los maestros, y eso les han impuesto a nuestros padres para que no hablemos más en nuestros hogares y mucho menos dentro de la escuela, porque se decía que era signo de un poco de barbarie, de incultura, que trababa nuestra lengua, ¿no es cierto? Pero yo pienso que hoy de que no era así. Yo le llamo crimen social al hecho de que porque la docencia no estuvo preparada, se hiciera callar a los niños. Me costaba mucho entender o hablar de los derechos humanos cuando nosotros, los maestros, no teníamos respuestas para las comunidades bilingües. Ellos me decían que no, que deje de hablar, deje de cantar en quichua. Bueno, yo no podía dejar nunca, porque yo vengo desde el vientre de mi madre respirando quichua. Mi primera palabra
fue el quichua. Y bueno, y sigo con el quichua. Y seguiré mientras viva. Cuando no permitimos expresarse a una persona como íntimamente lo desea, le estamos atrofiando su personalidad, que es lo que en Santiago del Estero se ha hecho, decía yo, por ignorancia. Eso es lo que hacían todo el tiempo. En carne propia, ¿no es cierto?, esa reprimenda de parte de mis superiores cuando yo trabajaba en Los Cerrillos en el año 1974, especialmente porque yo les hablaba a los chicos en quichua, porque ella era el único idioma que conocían como una forma de motivarlos, de introducir en la enseñanza. Esos niños grandes que eran ya jovencitos, luego no querían ir más a la escuela. Claro, porque tenían miedo de ser... discriminados, segregados, porque su maestra los hacía callar. Exacto. No dejaba, mejor dicho, no daba ese derecho de libertad, el derecho de expresar libremente. Estaba cohibiendo a esos niños, no solamente a esos niños, a todos aquellos que hablamos quechua en la actualidad. Ya no es tanto esa prohibición ni ese rechazo cuando hablaba una persona quechua, ¿no? Pero ustedes lo están escuchando y yo creo que lo dicen bien, ¿cómo les puedo decir? Más claro que yo. Kankuna llaqtamasu yarisankichis, imatachus nimusanku, imaraykuchus inyakurqankichis kankuna mana rimararqankichischu, mana parlarqankichischu kay runa simichista. Y kunan uyarinallapunia. Y además, con la gran falacia de decirle que porque hablaba quichua no iba a aprender nunca castellano. Pero yo pienso que ha sido un gran error de esa época, ¿no es cierto? Porque hoy veo de que las cosas no son así. Yo siempre he pensado lo mismo, de que, ¿no es cierto?, a nuestro idioma no nos puede sacar nadie, ni nuestros superiores, ni el gobierno, mucho menos, ¿no es cierto? O sea que yo pienso que lo mejor es la libertad y de que nuestros hijos, nuestros alumnos hablen espontáneamente el idioma que hemos nacido sabiendo. ¿Se imaginan ustedes que nosotros fuéramos a otros países a decirle que su idioma es un dialecto, que no hablen, que por eso no van a aprender nuestro idioma y tantas cosas? ¿Se imaginan? Entonces, ¿por qué nosotros permitimos? Todos hablan de derecho, todos hablan de tantas cosas cuando nuestros países tienen gobiernos fallidos. No están practicando la palabra ciudadano. El ciudadano está legislado por leyes, normas, derechos, según un Estado. Pero, ¿qué pasa? Alguna uyerisawankichis llaqtamasis. Mana noqanchis rinchimanchu waq suyuman, ni chantapas nitaq nisunmanchu kay runasimiyki mana kusachu ch'inyakunayki tiyan runasimiyta kan yachaqanayki tiyan chayman hina sumaq kanki nispa. Mana nisunmanchu, manataq paykuna munankumanchu. Imanayku paykuna hamunku suyunchisman hina niwanchis noqanchista. Noqanchista upat hina sunsu hina ch'inyakunchis. Imarayku hina. Noqanchis runa kay pachapi kanchis. Noqanchisman quwanchis derechos kay Estado. Charayus kanchis ciudadanos. Tukuriychis. Charaykus kay gobiernos pantanku. Pantasqas mansu maqtachu kamachiynintas ruwasanku. Porque este idioma fue tan despreciado, tan humillada. Entonces, por esas razones que yo día a día más lo quiero a este idioma. Yo también, no capis. Yo ya sí pas que estáis en Buenos Aires fris, Huaca, Jalisco, en casa cara Buenos Aires, man. Que ya está y manta. Sí, paigan Punta Pozomanta, departamento Avellaneda Manta. Ajá, Chacay, Pastarín, man. Chacay, Tarín, Buenos Aires.
Ari, paya kakan, kainito utulita. Utukita. Ari. Utukita ni Primera China, y paya ka, ningiman apin su audición radial, su radiopi. El alero quichua santiagueño, yo creo que ha cumplido la gran misión de llegar al pueblo hablante, porque a través de la radiofonía todo el interior puede escucharlo a don Sisto, que es un paradigma, que es un patriarca querido, respetado, pero al lado de él muchos otros mayores nuestros que hablan libremente y que son la demostración para los jóvenes, para los niños de hoy, de que se puede y se debe hablar en quichua. Alero Quichua nació hace 28 años con ese fin. Yo, como hablante solamente, con mis grandes deseos de hablar, musicar y cantar para llegar dentro de nuestra provincia. Esos eran mis sueños. Lo ha conseguido, y ¿no? así ayudar a don Domingo Bravo, que él enseñaba a nivel ya académico. En cambio, yo desde la emisora, yo pensaba que los libros no llegan en todos los hogares. Los libros son demasiado limitados. En cambio, yo pensaba que hablando, cantando, musiqueando, ¿y qué me importa? Le digo yo. Yo no estoy queriendo que me tengan en cuenta. Yo estoy haciendo lo que yo quiero, lo que hago, lo que amo tanto. Y voy a seguir haciendo. Para mí, para mi familia, para mis amigos y para gente que Los que quieran escuchar, que evidentemente. no le haga nada bueno, que no escuchen. Pero yo voy a seguir haciendo. El pueblo, el público que me recibe con ese cariño, con ese aprecio a mi bajita musical, es por eso. Porque yo les hablo en mi lengua, en quichua, y les canto, pero les traduzco lo que he hablado y lo que he cantado. Ellos quedan sabiendo qué es lo que he hecho, no quedan en duda. En cambio, hay otros que están escuchando en inglés o en otro idioma, pero yo nunca escucho la traducción. No sé qué cantaron, yo no entiendo esos idiomas. Y aprecian, y quieren, y reciben tanto, no sé. Y a ellos no les entiendo. ¿Me entenderán? Desde aquí yo, desde el monte, Qué desde lógica, Barrancas, seguimos bregando de una forma u otra para que a través del tiempo, por devenir, no desaparezca, ¿no es cierto?, este idioma tan dulce, tan lindo, y sigan también hablando nuestros hijos, ¿no es cierto?, nuestros nietos, para mantener ese idioma Vivo. que, reitero, para nosotros sigue siendo un orgullo, ¿no es cierto?, una herencia muy importante de nuestros antepasados. No, de olvidar, no me voy a olvidar porque ya somos medio quichis. Yo no voy a cambiar de hablar. Yo voy a hablar como santiagueño, como todos los santiagueños. Ya, En un principio, los conquistadores exterminaron a los nativos y querían que pase lo mismo con el idioma, con su Es lengua, lo que decía. pero eso no sucedió. Antes se estaba perdiendo, pero hoy en día lo estamos recuperando. Lo estamos recuperando toda la gente. El doctor Bernardo Canal Feijó, él hace 46 años ha dicho que el quichua es la lengua del desquite, la lengua de la solapada revancha, así la define él. Y yo creo que en este momento, cuando el aula de la universidad se prepara a tomar exámenes, ¿a dónde van a venir alumnos? De Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. Ese es el desquite. Hoy hay que estudiar quichua. Lo que no quisimos aprender de nuestro pueblo, ahora lo vamos a tener que aprender de los libros. Empecé a estudiar quichua porque me gustaba. Escuchaba la radio así y me empezó a gustar. En primer grado, como me enteré que la señorita sabía quichua, le pregunté si podía estudiar con ella. Y empecé hasta tercer grado, pero todavía sigo con
Entonces, desde ese punto de vista, el alero quichua santiagueño es socialmente liberador. Bueno, espero que les esté gustando este documental, La lengua del desquite. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo único que les puedo pedir es que sigan aprendiendo, se puede decir. Aunque no aprendan a hablar, pero por lo menos respeten a sus hermanos aquellos que hablan el quechua. De esa forma van a dejar que siga viviendo ese idioma que está en los 4 continentes, como sería el Tahuantinsuyo. Espero que ustedes comenten, no se queden callados, ustedes qué piensan. Así vamos a seguir aquí aprendiendo más. También mando saludos a aquellas personas que se han suscrito al canal, que por primera vez ven los vídeos. Espero que se queden. Pues espero que compartan más que todo y que vean de principio a fin, que ese es el objetivo. Porque aquí necesitamos compartir nuestras culturas para conocernos, nuestros idiomas. Quizás no podamos aprender, pero hablamos el castellano o el español. Eso nos ha unido a toda Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica, que es México. Aún a eso hay variantes en el castellano, pero nos entendemos. Hay un solo idioma, como se puede decir, que nos une. Mediante ese idioma compartamos todo lo que sabemos. Ya dejemos de... ¿No les parece? Vamos a seguir. Y como siempre, voy a dejar el link del canal para que ustedes vayan a ver sin ninguna interrupción una vez que vean esta reacción. Alguna llaqtamas uyarisawankichis. Kay runasiminchis mana qonqanachu tiyan. Chayman hina noqanini kay runasiminchis ichapis wakin runas yachaqaymunanku, yachaqachunku. Chayman hina astawan wiñanqa. Chayman hinataq noqanchis kay canalpiqa qillqarikuna, rimarikuna, imatachus t'ukunchis chayman hina yachayta hap'ikusunchis. Chayman hinataq wiñachisunchis. Imaynantachus kay Tahuantinsuyupi wiñarqa kay runasiminchis. Kay Abiyayala nisqapi. Chayman hina kay Castilla simipi tukuy rimanchis. Kay Abiyayala nisqa hasta Norteamérica, México nisqapi. Chaypi rimarinchis, chay rimayqa tukuyta tantawanchis hinalla. Ichapis wajinitas wakin suyuspis rimanku. Chayman hina yachaqanchis. Chayman hinata astawan yuyayniyuq kaqtinchisqa wawqihinas kawsasunchis. Amaña maqanakunachu. Maqanakuspaqa mana nimatapis ruwasunchu. Chantapis k'aytuta hina asaqisaq kay canalman qhawarimunaykichispa. Chantapis nini allinchamusqas kachunku tukuy pichus qillqikamunku kay canalpi, pichus chamurisanku, pichus qhawasanku. Chaywanqa yanapawankichis kunan uyarina ima pichus tukukunqa. Suma, buena, ahorita acá violín. Api, uyarichi, sumasta, ama sua, ama yuya, ama queja. Filmado entre noviembre y diciembre de 1997 en las ciudades de Santiago del Estero, Atamisque, Barrancas y Salavina, dice. Yo creo que son los pueblos, ¿no? Vamos a ver qué dice más. Investigación periodística y montaje Daniel Rojas. Federico, Pablo Espatola y Darío, ¿no?
Bueno, todo el guión, todas las personas que han trabajado para hacer este proyecto, ¿cómo se puede decir? Este mini documental, pues ahí va saliendo. Al mismo tiempo, Don Sixto ha terminado este documental con los 3 preceptos de la cultura quechua: Amasúa, Maquella, Mayuya, ¿no? Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Maquella, no seas flojo. ¿Por qué? Porque una persona que no trabaja es flojo, miente y roba. Esos 3 preceptos, si una persona lo conserva en su vida, a lo largo de su vida, el resto se va engranando para bien de su camino, de su destino. Pero si empieza a ser flojo, a robar y a mentir, y después todas las cosas malas también se va engranando, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que comenten qué les pareció, todo lo que ustedes quieran dentro del respeto, por favor. Kankuna llaqtaman suyarinkichis, imatachus nimorqa kay runa siminchis,pi kay takiy runa Sixto Palavecino, chantapis kay videopi pichus ruwanku, chayta sutisnin kay videopi qillqasqa lluqsimun. Chayman hina qankuna yachankichis pichus qhillaqa suwakun, llullakun. Chayman hina tukuy ima kawsaynin millayman tukun. Pichus mana chayta ruwanqa kawsaynin sumaq. Qankuna yachankichis astawan. Chayman hina qillqarimuychis imatachus qankuna tukurinkichis kay video qhawarispa. Kaykamalla waq videopi tinkusun.